Hola a todos, bienvenidos a un nuevo viernes aquí en Deporte UNAM. Les agradezco mucho su compañía y estoy muy contenta por el tema del que vamos a hablar hoy, porque a mí me encantan esos temas. ¿Y quién soy yo? Yo soy Yuri Cruz, la presidenta de AVE UNAM, para ustedes y para el mundo. Y pues nada, bienvenidos a todos a otro bonito viernes. Por favor, compartan esta transmisión, quédense acá conmigo, tráiganse su cafecito, sus palomitas o lo que usen, porque la plática va a estar buena. Les encomio y les invito bastante a participar conmigo el día de hoy. O sea, pueden preguntarme las cosas que ustedes quieran, no solo respecto al tema del día de hoy, sino al respecto de deportes electrónicos en general. La idea es que ustedes hagan de este espacio su espacio, que es lo más importante, y creo que no solo hablo por mí, sino por todo Deporte UNAM. Queremos que esto también sea un espacio Puma para ustedes. Mientras estamos en casa, por favor quédense en casa, aunque el semáforo cambie bastante y baje. El día de hoy voy a estar jugando una partida de Teamfight Tactics, que a lo mejor es uno de los esports menos conocidos o menos queridos, pero que ha estado tomando popularidad gracias a que Riot Games recientemente lo ha convertido en uno de sus favoritos para deportes electrónicos, que inclusive ya tiene clasificatoria hacia el mundial, y pues pronto este mundial va a ser disputado el 7 y 9 de abril, por si ustedes gustan verlo. Eso solo es una pequeña invitación a este mundo de los deportes electrónicos, sobre todo al Teamfight Tactics. Denme un segundito, por favor. Continuamos con esto. Ahora sí, ¿cuál es el tema del día de hoy? ¿Cuál es la buena conducta en los deportes electrónicos que todos deberíamos de aplicar? En realidad, se debe pensar la buena conducta como algo que siempre debe de estar ahí, como parte de nuestra disciplina. Ya hemos hablado muchas veces de la disciplina que conllevan los deportes electrónicos, de que debemos estar aplicando ciertos códigos de conducta y también obviamente el reglamento, por supuesto, pero como jugadores, ¿cuáles son esos valores que deberíamos llevar a cualquier competencia o a cualquier lado, sin importar cuál es el deporte electrónico que estamos efectuando, cuánto nos están pagando, en dónde estamos posicionados, en qué tipo de liga estamos, etcétera? Incluso como iniciantes a poder practicar cualquier deporte, pero sobre todo ¿cuáles son las cosas que podemos encontrar como en deportes electrónicos en contra, como que te puedan evitar esta conducta? ¿Y por qué lo menciono? Porque seguramente algunos de ustedes por ahí, los que juegan League of Legends, Call of Duty, etcétera, les cuesta trabajo tal vez de pronto dejar de flamear, como le llamamos en estos mundos del gaming y de las cosas electrónicas y digitales, o las personas tóxicas, o oye, es que ¿por qué me metieron un baneo de un año? Incluso hay jugadores, imagínense, jugadores que han sido prohibidos para jugar durante 400 años. Eso tal vez ni siquiera tiene sentido hasta que lo piensas bien, y resulta que es una pena por esta actitud antideportiva, se le llama. Y de hecho, podemos hablar en el caso de League of Legends. Espero que la interfaz del Teamfight Tactics cargue pronto. ¿Por qué elegí Teamfight Tactics para hablar el día de hoy? Tal vez si me hubiera metido a un juego distinto que requiriese un poco de más atención de mi parte, sería un poco más difícil explicarlo, pero aquí vamos a poder ver una interfaz que nos permite platicar con otras personas, utilizar emotes, se les llama, dentro del juego, y otro par de cosas que voy a utilizar para ejemplificar esta buena conducta que debemos tener. Primero voy a estar hablando como de esta fase en línea que la mayoría de juegos electrónicos tiene, o de deportes electrónicos, y es una fase en línea que inicia a ser por lo regular clasificatoria. Una disculpa si se escuchan ruidos extraños por ahí. Vamos a comenzar con esto de una vez. ¿Qué es esta buena conducta? ¿Qué debemos mantener? ¿Por dónde inicia la buena conducta? Yo creo que inicia principalmente por la cordialidad y por un no hagas lo que no quieras que te hagan. ¿A qué me refiero con esto? Uno, están prohibidísimos los insultos en cualquier tipo de competencia, y obviamente también en la práctica deberían de estar prohibidos. ¿Por qué deben de estar prohibidos? Cuando eres un jugador individual o te estás representando a ti mismo, no es algo que quiere un equipo cuando te contrata, o un equipo cuando se fija en ti, o un equipo cuando te quiere jalar hacia hacer un tryout o hacer parte de un equipo. No solo de un sello comercial, sino incluso de equipos universitarios o colegiales. Sobre todo en equipos universitarios o colegiales es algo que vas a notar mucho,
qué debes de tener, que es un buen comportamiento, un buen historial, un historial de no molestar a las personas y pues de estar en perfecta y total armonía con absolutamente todos. Ahora, cuando estamos en League of Legends, por ejemplo, o en otros tipos de chat que representan un juego en línea para que tú puedas practicar, para que puedas entrenar, porque el jugar el día al día, la mayoría de deportes electrónicos tienen una modalidad competitiva donde tú puedes ir escalando en un ranking o en una clasificatoria que te permite saber qué tan bueno eres en el juego. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando tú abres un juego, tienes un chat que por lo regular yo trato de ignorar, porque puede ser que si otra persona no tenga los mismos valores que tú, ¿vale? No es seguro que vayas a entrar a un juego y que todas las personas vayan a ser igual de cordiales como siempre. Por ejemplo, voy a poner un hola, que tengan buen juego todos. Todos. Esta es la clase de cosas que deberíamos de tener usualmente en nuestro día a día al momento de jugar. Vemos en otras disciplinas que tal vez haya alguna referencia, que haya un saludo, que haya un high five incluso. En el caso de los deportes electrónicos presencialmente pasa esto. Obviamente si se da la mano, si se extiende la mano. ¿Y qué pasa cuando es en línea? Pues basta con un pequeño saludo. Ni siquiera a veces es tan forzoso este saludo. Pero pues sobre todo ser amable, ser amigable, creo que también te puede ayudar a ti. Entonces traten de siempre hacer eso. Miren, ahora nos tocaron oponentes buenos. Nos dicen gracias, igualmente, igual. ¿Esto qué quiere decir? Con el tiempo empieza a transformarse en una buena costumbre. Empieza a transformarte a ti como una buena costumbre el hacer este tipo de cosas, el ser cordial, en pedir las cosas por favor, en decir tal vez las cosas que no te agradan cuando es un juego en equipo. Hay momentos, y yo lo entiendo perfectamente, y juegos en los que obviamente yo también he tenido, porque la verdad dudo mucho que cualquier persona esté exenta de comportamientos negativos o de actitudes negativas. Me parece que acá no me deja reportar como directamente. Usualmente League of Legends tiene una interfaz donde tú aprietas Tab y te permite silenciar a las personas, te permite silenciar los gestos que hacen, el chat, las alertas, etc. Aquí sí se puede pingar. Eso a veces suele ser bastante molesto. Suele ser molesto que te digan cómo jugar. Hay que entender algo. Hay que entender algo en el mundo en línea. Y tristemente es un consejo que les tengo que dar. No se tomen muy en serio las cosas que pasan en internet. ¿Por qué? Porque es muy sencillo estar jugando o estar hablando sin tener alguna repercusión directa. Puede pasar como dice Ken, ¿no? ¿Qué pasa si eres tóxico en el chat? Pues un ban, ok, y un ban no te hace nada y te vuelves a hacer otra cuenta y ya está. Y ya estuvo y nadie supo, no pasó nada, continuamos perfectamente con nuestra vida y ya. Es por eso que no se deben de tomar tan a pecho las cosas que pasan en internet. Si un día llega alguien y te insulta como, eres un hijo de tu tal por cual, etcétera, no le respondes con la misma moneda, no le respondes igual. ¿Por qué no le respondes igual? Porque posiblemente él no tenga el interés de entrar a un equipo, él no tenga el interés de ser un deportista, no tenga el interés de consolidarse como un competidor de deportes electrónicos. Entonces, la repercusión para esta persona no va a ser tan grave como lo va a ser para ti. Tal vez a ambos les van a quitar su cuenta, sí, pero el día que a ti te revisen o te hagan un historial de reportes de conducta, así, tal cual en la secundaria, como en la secundaria que te decían, no, si no te portas bien, no te van a dar tu carta de buena conducta. Y es raro, ¿no? Porque todos sabíamos que pues al final esa cosa no servía para nada. Acá sí sirve esa carta de buena conducta. Es tu carta de presentación a decir, soy un miembro importante del equipo y soy valioso para el equipo porque también puedo aportar calma y tranquilidad. Dice Ana Fragoso, odio que mi hijo se la pase jugando este juego. Casi me da un shock ver que la UNAM lo considera un deporte electrónico. Ana, tuvimos pláticas al respecto para hablar de los distintos juegos que hay y cuáles son un deporte electrónico y cuándo son un deporte electrónico y cuándo no, y justamente de cómo medir este tipo de cosas.
¿Por qué la UNAM considera esto un deporte electrónico? No solo la UNAM lo considera un deporte electrónico, sino ya es un deporte federado actualmente por la FEMES, la Federación Mexicana de Esports, o la FENDEM, la Federación Mexicana de Deportes Electrónicos. Te invito a que lo puedas consultar y también te puedes acercar a nosotros para buscar un poco de más orientación al respecto. Estar todo el día pegado en la computadora jugando tal vez podría no hacerte un deportista electrónico, pero el entrenar y la disciplina es lo que lo hacen. Es lo mismo como si, por ejemplo, tu hijo se la pasara en la calle jugando fútbol. No por eso es un deportista, pero si tu hijo lo hace con disciplina, constancia y buenos valores morales y éticos, es lo que lo convierte en un deporte, cuando este deporte está reglamentado. Entonces, no hay que paniquearnos. Entiendo perfectamente el porqué de esta idea de, ay Dios, es que ¿por qué la UNAM considera esto un deporte? Me encantaría poder explicarlo, entonces puedo responder cualquiera de tus dudas y a eso nos podemos dedicar el día de hoy. Me parece una gran idea. Dice Ken, me parece que esto de la conducta es muy importante porque se vincula con el tema de semanas anteriores acerca de la frustración. Para juegos en equipo debes aprender a manejar tu frustración y a comunicarle al equipo las cosas de manera efectiva y cordial. Exactamente. Yo he visto en algunos deportes tradicionales, por ejemplo, como, como tal vez entre un mismo equipo de fútbol, ¿no? En un mismo equipo de fútbol se están constantemente gritando y tal vez haciendo caras y otro tipo de actitudes que prefiero no mencionar en este momento, pero suele pasar. Entonces, esto inicia desde las buenas prácticas, desde que estás en tu casa jugándote una clasificatoria, de cualquier forma. Pregunta Ana, ¿cómo puede convertirse en competidor y saque algo bueno? Mira, Ana, te comento. Dependiendo de la edad de tu hijo, usualmente las competencias de deportes electrónicos permiten entrar a jugadores posterior a los 14 años, como muy jóvenes. La edad promedio es 16 y 17 años, dependiendo de lo que juegue tu hijo. Usualmente todos los gamers o todas las personas que juegan videojuegos no juegan uno solo, pero ¿cómo puede convertirse en competidor? Lo primero, disciplina y constancia. Disciplina, constancia son las primeras dos palabras que yo creo que debería de empezarse a familiarizar si es que quiere convertirse en un competidor. ¿Y cómo es esta disciplina? Bueno, lo primero es que cuando entre a un juego, sí entre para divertirse, porque obviamente sigue siendo un videojuego, pero tal vez dedicar, por ejemplo, si quiere jugar 3 horas al día y tú le permites jugar 3 horas al día, que una de esas 3 horas para iniciar sea para entrenar. ¿Y cómo se entrena? No solo basta con entrar al juego y jugarlo, no. A través de investigación, a través de ver streamings, a través de buscar un entrenador que le diga cómo mejorar su juego. Se le llama cómo mejorar el macro, que usualmente es como la parte que más le hace falta a los jugadores. Si es que juega, por ejemplo, League of Legends, que tú dices, es que yo lo veo jugar este juego, posiblemente estés hablando de League of Legends. Entonces, mejorar sus mecánicas individuales. Otra de esas horas las puede dedicar a subir su división en el juego rankeado o un poco más competitivo que el resto de los modos de juego, porque hay modo de juego casual, perdónenme por ese atoramiento de lengua, ese modo de juego casual. Entonces, cambiar un poquito el chip, empezar a decirle, oye, mira, ¿por qué no investigas? ¿Por qué no practicas? Si no sabes cómo hacerlo, hay muchas guías en internet, hay entrenadores que también ofrecen como sus servicios como para poder ayudar a mejorar. Y lo siguiente es, hablábamos ya como de esta disciplina, de saber cuándo cortar y cuándo no, mantener también e investigar acerca de posiciones ergonómicas para que no esté todo el día encorvado, porque suele pasar bastante. ¿A qué altura debe de estar los descansabrazos de la silla con el escritorio para que el agarre del mouse y el teclado no lastimen a las manos? Porque sí pueden en ocasiones generar cierto tipo de enfermedades, sobre todo en los brazos. También como una correcta posición de la espalda, una silla que pueda apoyar al soporte lumbar, etcétera. Pero también es súper importante pararse, hacer ejercicios de estiramiento, de respiración. Esto, como cualquier otro deporte, también es importante saber respirar. Entonces, cuando es un juego muy activo y bastante movido, se recomienda aprender a respirar. Si vas a entrar en una pelea de equipo, respiras y mantienes una respiración constante durante todo ese proceso y durante todo ese tiempo. Entonces, esa es la primera forma, es investigar.
informarse, acompañado de disciplina, acompañado de constancia. ¿Y a qué me refiero con acompañado de constancia? A que juego y entreno con esta mentalidad lunes, martes y jueves, pero el viernes ya no quiero porque me dio flojera. No, se trata de crear un hábito donde puedas convertirte en un jugador competitivo. Lo siguiente es empezar a entrar a torneos. Una vez que sabes que estás listo para entrar a estos torneos, una vez que sabes que estás listo para competir, comienzas a competir. Al principio no vas a ganar, obviamente al principio no vas a ganar. Hay personas que llevan o se están preparando justamente para iniciar a hacerlo toda su vida. Entonces sería entrar a torneos. Lo siguiente es, al entrar a torneos tienes que leer reglamentos, y es por eso por lo que es un deporte electrónico, porque ya hay una regulación que no te permite hacer ciertas cosas. Y volvemos al tema principal del día de hoy. Esa buena conducta que debe tener. O sea, si de pronto lo ven gritando y de pronto ustedes se ven gritando a la computadora o al micrófono o escribiéndole cosas horribles a sus compañeros, eso no es parte de una buena conducta y en un torneo es súper sancionable. De que saque algo bueno, creo que no solo se puede sacar algo bueno siendo competidor, también se puede sacar como de parte de administración y eso, y para poder hacerlo puede llegar a ser un gran árbitro, puede llegar a ser un gran juez deportivo, etcétera. Pues se necesita estudiar y se necesita el conocimiento del juego para poder llegar a ello. Dice Mitch Beck, ¿hay alguno recomendable para niños de 12 años? Yo creo que fíjense muy bien en las clasificaciones, es muy distinto un videojuego a un deporte electrónico. Como dije, el deporte electrónico ya es la ejecución de un videojuego competitivo, reglamentado, para poder jugarse en un torneo, una liga, una clasificatoria, etc. Entonces, tanto como un deporte electrónico para niños de 12 años, no hay. ¿Por qué? Porque la mayoría de juegos que pueden ser esports o que tienen algún contacto online especifican que el jugador debe de ser mayor de 13 años. Entonces, por mientras, tal vez iniciar con los juegos de clasificación. Ustedes pueden buscarlo en internet. La verdad, yo no estoy muy familiarizada con el tema de clasificación de videojuegos, pero ahí vendrá qué tipo de juegos son buenos para ciertas edades, que yo creo que para niños de menos de 15 años, Nintendo es lo ideal. Son bastante atentos, son juegos que te ayudan a mejorar tu destreza, tu memoria, etc. ¿Para qué un juego? ¿Para qué ejercicio la vez que juega? A la vez que juega, te recomiendo muchísimo Ring Fit. Ring Fit es un juego que tiene un dispositivo para que haga ejercicio. Just Dance es bastante bueno. Y de nuevo, hay muchos juegos de Nintendo que permiten eso. Más recientemente con la realidad virtual, el Beat Saber, creo que también es bastante bueno para la coordinación. Y por el momento no se me viene otro. O sea, es que Nintendo tiene juegos de golf, incluso en Wii teníamos esta alternativa, vaya. Si ustedes tienen más preguntas, pues las pueden hacer. Dice jugadores jóvenes de Clash Royale. Sí, y Clash Royale creo que también es una bastante buena alternativa para iniciar buenas prácticas respecto a la conducta, pero vamos al siguiente punto de esta pequeña charla que tenemos el día de hoy, porque es una charla bastante corta. De hecho, lo que alimenta este tipo de pláticas es los comentarios y la charla con ustedes. De nuevo, aduéñense de este espacio para que nosotros podamos responder a sus dudas e inquietudes. Lo siguiente a lo que iremos es, una vez que ya eres un jugador respetable, una vez que ya eres un jugador que sabe respirar antes de responderle algo a una persona que tal vez te está atacando directamente o no, porque de nuevo, la gente puede ser muy mala en internet, eso todos lo sabemos, independientemente de son videojuegos o no. Esto puede llegar a pasar. Quiero reiterar algo, los videojuegos no solo son para niños, los puedes tomar de una forma sana. Yo no les aseguro, no les aseguro que tal vez en un futuro sus hijos no va a ser lo único que van a hacer, ¿no? No va a ser lo único que van a hacer. Creo que por eso se tienen que inculcar este tipo de valores, como la disciplina, el respeto, etc. Pero hoy seguimos, o sea, yo sigo empeñada en que hoy hablemos de la buena conducta y de las cosas que se deben y no, que se deben, y de las cosas que no se pueden hacer como tal. Entonces, lo primero es, no insultes a nadie, sé bueno con todos.
obviamente, honor a quien honor merece, ¿no? No a todos los vas a tratar bonitos. Si te están tratando horrible, pues no los vas a tratar feo. Tampoco la cuestión es dejarse, pero sí lo puedes ignorar. Sí puedes ignorar totalmente insultos. Sí puedes ignorar provocaciones, etcétera. Vamos a la que sigue. No puedes ser un jugador polémico. ¿Por qué no se puede ser un jugador polémico? Porque ahí les va el truco. Cuando llegas a ser un jugador profesional, usualmente hay un equipo que te representa porque hay equipos interesados en patrocinar tu carrera como jugador profesional o la carrera de tu hijo, como prefieras. Entonces, ¿qué va a pasar con estos equipos? Estos equipos quieren alguien que los represente de una manera íntegra o al menos de una manera respetable, en la que no se levanten polémicas, en la que no haya duda tal vez de que tienen al mejor equipo o al mejor jugador o alguien que no sea polémico, sino sea conocido únicamente por ser un buen jugador, por ser un buen compañero, por ser un buen aliado, etc. Entonces, importante, muy importante ahí, no, no dejar de cuidar esa imagen que se tiene públicamente. Creo que es de las peores cosas que se pueden hacer y que muchos jugadores profesionales no tienen en cuenta o que deciden ignorar como en cosas. Y les quiero decir como desde ahorita que en ligas profesionales los jugadores pueden ser multados por un tuit ofensivo. Pueden ser multados por ofensas graves. Pueden ser multados por revelar información confidencial. Desde ahí, y esto va aunado al tema que hablamos la semana pasada. De hecho, creo que pueden encontrar la repetición aquí en el canal de facebook.com/deporteunam1. Pueden ahí revisar de lo que estuvimos hablando y estuvimos hablando de los reglamentos. Estuvimos hablando de reglamentos, de cómo funcionan. Entonces, se acata ese reglamento no únicamente dentro del juego, no únicamente dentro de la competencia, sino fuera de ella. Dice Dan Furlong, en Pokémon competitivo existen divisiones por edad, entonces creo que es un buen juego competitivo y hasta cierto punto amigable para todos. Creo que Pokémon es un gran juego competitivo. Creo que también es como de los más viejitos donde las personas empezaban a hacer torneos porque se copiaba una especie de estructura que ya se había visto, por ejemplo, en el anime de Pokémon, ¿no? Que ya tiene como bastante tiempo. Y de ahí, de hecho, se empiezan a copiar bastantes cosas, como el tipo de liga, que es bastante bueno. Si ustedes se están preguntando por qué estoy perdiendo terriblemente, les voy a explicar un poco, estoy perdiendo un poco. No estoy poniendo como atención tanto al juego. Esto lo hago para que ustedes justamente lo que pasó, que ven que estamos jugando este juego y vienen y es como de, ay, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Entonces, para hacerlo más atractivo, igual si tienen preguntas al respecto del juego, se las puedo responder, pero pues prefiero que me pregunten al respecto del resto de las cuestiones que estamos platicando, o igual si tienen dudas al respecto de qué son deportes electrónicos, etcétera, es bastante bueno que las digan. Por esa parte de cómo no ser un jugador polémico, bueno, tampoco se trata de que nunca des tu opinión, tampoco se trata de que te quedes callado si ves algo malo, no se trata de que jamás opines al respecto de algo de lo que está pasando en el mundo o algo de lo que se está haciendo, etcétera. Más bien se trata de que cuides las palabras con las que lo vas a decir. Se trata de cuidar todos esos aspectos. Si el árbitro te trató feo en una liga donde trabajas o en un torneo donde estás, no se trata de que vayas y le tires al árbitro por tirarle. Al final es comprender que el árbitro está haciendo su trabajo de alguna manera. A veces acepto y estoy de acuerdo en que hay árbitros que hacen su trabajo bastante mal, pero la cuestión es que no queda en ti eso y cuando pasa eso tienes forma de defenderte de alguna forma. Dime un segundo, por favor. Ya ahí mandé un mensaje a ver si me pueden leer por ahí. Porque... Listo, gracias. Ya, una disculpa por esa pequeña pausa comercial.
hablábamos la semana pasada justamente de acatar estas reglas y sobre todo el respeto. Por ahora, de lo que más hemos hablado en deportes electrónicos es respeto. ¿Y por qué lo estamos mencionando tanto? Porque de verdad parece ser un punto débil en muchos aspectos del deporte electrónico, no solo entre árbitros, sino entre competidores. Entre los mismos competidores se faltan el respeto, entre el mismo equipo se falta el respeto. Otro de los valores que se tiene que inculcar también es la puntualidad a cuando se llega a un torneo, es la puntualidad para acatar órdenes, para acatar reglas, para si te están citando 10 minutos antes, tú llegas 10 minutos antes. Y también pasa mucho en Latinoamérica que no se suelen respetar este tipo de cuestiones, sino son incluso a veces bastante ignoradas, pues. Y creo que no debería de ser así, pero todo eso inicia con malos hábitos y la forma de crear un hábito es repitiéndolo constantemente. Entonces, si tú llegas a un juego y estás con la mentalidad muy defensiva de que cualquier persona que te diga, oye, eres muy malo, o eres esto, eres X, Y o Z, no le vas a responder, no le vas a responder así como así, porque tú tienes algo que él no, y es este conocimiento de yo soy una persona correcta, yo soy una persona que quiere ser un jugador profesional, que quiere ser un jugador competitivo y para lograrlo, entonces voy a tener una buena actitud. Y de nuevo, no se trata siempre de ser positivo para toda la vida, no se trata de dejarte, sino simplemente ignorar ese tipo de cuestiones. Pueden, por favor, hacer sus preguntas en el chat para que nosotros podamos seguir hablando al respecto el día de hoy de todo esto. Lo otro que tenemos que hablar sobre la buena conducta es lo siguiente. Al menos en League of Legends, déjenme revisar esta cuestión. Honor, aquí está. Al menos League of Legends tiene un sistema de honor donde tú puedes decirle a un oponente posterior a una partida, lo hiciste muy bien, gran trabajo, o reportar a una persona porque te trató feo, o reportar a una persona porque simplemente te ofendió. Hay temas de acoso también dentro de juegos, y a eso también me refiero con ser polémico. No acosas a las personas. Todas esas cuestiones que son sensibles para la sociedad son temas que no se deben de tocar como un jugador competitivo. Son cosas que a lo mejor de esas nadie quiere hablar o que tal vez deberían de parecer obvias. Y aquí viene lo extraño, y es que al parecer no son obvias. ¿Cómo quitar el lo tóxico? Si eres tóxico y te están diciendo, oye, eres muy malo, y te están pingueando y te están sacando el emote de abejita cada que te mueres y lo que tú quieras, ¿por qué ser tóxico? O sea, esa es la gran pregunta. ¿Por qué serías tóxico en un juego donde obviamente sí, gran parte depende del trabajo en equipo, pero depende de tu mejoría? Yo hace muchos años llegué a un rango alto en League of Legends, y la forma en la que llegué a ese rango alto en League of Legends fue deshaciéndome como de esa toxicidad fuera, fue deshaciéndome de esa toxicidad y entender que si no subes de rango o si no subes de división, no es porque los otros sean malos, sino porque tú eres el malo. Entonces, si tú eres el malo, si tú estás en bronce, si tú estás en hierro, si tú estás Hearthstock, Elo, en la división que tú quieras, es porque mereces estar ahí. Y nadie más tiene la culpa. Entonces, si nadie más tiene la culpa, no tienes por qué decirles a las personas. No utilices los videojuegos y no utilices los videojuegos. Si los quieres ver como deporte electrónico, para descargar tu frustración en otras personas. De hecho, eso no debería de pasar del todo. Y hay personas que dicen, no, yo sí lo uso para descargarme, y qué, y ok, pero entonces no lo pienses como un deporte electrónico, no lo pienses como disciplina, si no vas a tener respeto por la competencia, si no vas a tener respeto por tus compañeros o por el ecosistema del juego en general. La forma de quitarte en lo tóxico es aceptar eso. Si vas perdiendo, también es por ti. Si tú insultas a alguien, te estás insultando a ti mismo. Y tienes que aprender a respirar en este y en todos los aspectos de tu vida y a pensar con la cabeza bien fría.
a pensar con la cabeza fría. Si me está diciendo, oye, el jungla tiene la culpa, es que no gankea, es que no hace X y Z cosa, es por algo. Y tal vez sería bueno hacer ese ejercicio de, ok, respiras, cuentas hasta 10, así como te enseñaban tus papás, así como, oye, respira, 1, 2, 3, 4, es más, un Mississippi, dos, cuenta Mississippis así del 1 al 10, y una vez que hayas contado 10, dices, sigo enojado. Entonces, le respondes muy respetuosamente, no gankeo porque vas muy abajo en oro y me urge más ayudarle tal vez al mid, ¿no? Y tú estás en bot, ok. Si te vuelven a contestar algo feo, League of Legends tiene una herramienta maravillosa, o al menos Riot tiene una gran herramienta que se llama Mute. Entonces tú lo muteas y no lo vuelves a leer en toda la partida y al final lo reportas porque te estuvo molestando, punto. La otra forma de quitarse lo tóxico en LOL es la siguiente. Agarran el tamaño del chat y lo ponen en 0. Lo ponen en 0 y ya no se ve absolutamente nada. Porque de nuevo, entiendo que es bastante difícil. Es más fácil decirlo que hacerlo, naturalmente. Pero por algo se empieza. Entonces comiencen a respirar. Piensen en que al menos la mayoría de los juegos tienen un sistema de recompensa por buen comportamiento. En este caso son tus recompensas del fin de temporada, solo por mencionar uno de los ejemplos. Y pues piensa, realmente nadie está entrando a jugar para encontrarse con otra persona que está súper enojada con su vida por alguna razón. La vida ya es lo suficientemente dura, pero esto va más dedicado al comportamiento deportivo que como que a consejos como para dejar de ser tóxico o algo así. Saquen unas partidas de LOL. Si ustedes quieren jugar unas partidas de LOL, por ahí hay un grupo de una comunidad estudiantil que pues próximamente va a estar afiliada a AD UNAM, que va a ser eSports UNAM, que va a ser esa parte de comunidad donde ustedes van a poder encontrar otras personas para jugar, tal vez hacer equipos, ¿por qué no? Yo creo que estaría bastante bueno hacer este tipo de dinámicas para que poco a poco todos podamos estar en esa bella universidad que nos permite hacer deportes electrónicos, que pues honestamente yo creo que sería maravilloso. Pero poco a poco, un paso a la vez. En efecto, ustedes díganme si ustedes han estado interesados en pertenecer a algún equipo, cuál ha sido el momento más difícil donde pueden tener una buena conducta. Y aquí les va un punto que ya había mencionado hace un momento, y es el siguiente. En el momento en el que ustedes entran a un equipo, entran a una organización, ya están representando a ese equipo y esa organización. Entonces, en mi caso, oye, si Yuri está en el equipo de la UNAM de, no sé, de Overwatch, pero es una jugadora súper tóxica, o sea, se la pasa diciéndole a la gente que es mala, se la pasa diciéndole a la gente que no sabe jugar, o es una jugadora polémica, que habla mal de otros equipos, que habla mal de otros jugadores. Entonces no la quiero tener en la UNAM, no la quiero tener en mi equipo de la UNAM. Eso mismo pasa con muchos equipos que incluso tienen convenios, acuerdos y contratos con investigaciones previas para saber si eres un jugador que le conviene al equipo o no. Invariablemente el resultado. Yo ando practicando, pero me falta bastante. Pero poco a poco se llega a esto de nuevo. Disciplina, constancia y respeto son de los principales puntos. También no dejen de leer, o sea, sé que a muchas personas nos cuesta mucho trabajo leer, me incluyo yo entre ellas por algunos momentos que ha habido a lo largo de mi vida. Sé que nos cuesta leer y que decimos, no, es que leer no me va a servir para nada o tal cosa no me va a servir para nada, pero al final lo sigues ocupando y empleando en tu vida día con día. Otra buena práctica que creo que no se debería de perder ni en deportes electrónicos ni en nada, pero específicamente enfocado a deportes electrónicos, es pensar, y estoy segura de que a muchos de ustedes les ha tocado, que en algún juego les hacen teabag. Hay una gran cuestión ahí de si eso es una actitud antideportiva o no. Yo quiero saber si a alguien de ustedes le molesta que le hagan teabag. En el caso de League of Legends, que te saquen el emote varias veces, que bailen sobre tu cuerpo inerte o algo así dentro del juego.
Y les voy a contestar, no se considera una actitud antideportiva porque es algo que está permitido dentro del juego y mientras no está en el reglamento no está penado, pero sí puede rayar en un código de conducta moral en el que tal vez a ti no te guste que te hagan T-Back, no te guste que te esté sacando la maestría, el emote, lo que tú quieras, pero eso depende del jugador y también depende de nosotros hacer un mejor ecosistema, depende de nosotros hacer un mejor ambiente para que nuevos jugadores se sientan bien al entrar a este mundo competitivo. Me da risa, sí, pero no a todos les da risa, o sea, yo recuerdo que a mí hace muchos años era como de me enojaba, era así de, pero ¿por qué está bailando en mi cuerpo? Era como, por favor, quítate de encima. No bailes en mi cuerpo, no soy más mala que tú. O sea, si era un poco más mala, digo, por algo. Momento bipolar, es un momento bipolar exactamente. Pero, de nuevo, se piensa con la cabeza fría. Para cualquier tipo de situación que a ti te pueda molestar o afectar, de nuevo, no se dejen afectar por ese tipo de cosas. Otra cosa que pasa mucho, de cosas que se deben de mantener la buena conducta, y entiendo, y a veces la magia del deporte electrónico es ver este tipo de momentos donde un jugador de Smash acaba de terminar un juego, se queda muy sal, se levanta y azota su control sobre la mesa. Y la verdad es que verlo da muchísima risa. La verdad es que verlo es de esas cosas que bueno, solo se ven una vez en la vida, que no se van a ver constantemente, pero el verlas es bastante cómico y gracioso. ¿Qué es lo que pasa acá? Que eso no es la mejor conducta. Reaccionar de una forma agresiva ante el enojo no es bueno, tanto para hombres como para mujeres. Entonces, de nuevo, antes de realizar este tipo de conductas, se piensa 2 veces, se cuenta hasta 10 y se piensa, ¿qué imagen estoy dando? ¿Estoy dando de qué hablar? ¿Estoy siendo un jugador polémico? ¿Estoy mostrando algo que en verdad me gustaría hacer de alguna forma? Entonces se piensan en todas estas pequeñas cuestiones que, de nuevo, no son pequeñas, que ya estamos hablando de que importan, de que dan una imagen, de que dan de qué hablar. Y eso no es lo que se quiere en un equipo. Yo le pongo Gigi bonito tutorial y son cosas que no se deberían de hacer, tristemente. ¿Por qué? Porque ahí te estás metiendo con la habilidad de la otra persona, pero en algún momento llegamos a hablar de que el trash talk era necesario y creo que es una plática que nos hace falta acá de por qué es necesario el trash talk. Bueno, no necesario, sino porque forma parte de lo competitivo de los deportes electrónicos. Es como, pongámonos a pensar en las luchas, como en el speech que dan los luchadores antes de subirse al ring, que suele ser divertido, ¿no? Que obviamente ya es practicado y obviamente ellos ya saben lo que quieren decir. Y si no, pues no, como que no a todos se les da también la improvisación, o tal vez sea improvisado, no lo sabemos. Son cosas, son de esas preguntas que jamás obtendrán respuesta, o tal vez sí, pero por el momento no lo sabemos. Algo así pasa con los deportes electrónicos, digo, de pronto es divertido. Y recuerdo mucho un mundial donde Faker hizo su presentación y rodó como Vayne en, en el juego, como previamente antes al game, y eso podría ser considerado una burla o no. Pero, de nuevo, depende muchísimo del punto de vista con el que se estén mirando las cosas. Cuestión número 5 y con la que nos vamos a despedir del día de hoy, o sea, sí es muy importante, y es la higiene personal. El gran elefante en la habitación, la higiene personal. ¿Por qué la higiene personal? Es importante cuando vas a una competencia, así sea un torneo de Smash en tu calle, así sea un torneo pequeño, oficial o no oficial, llevar esa integridad contigo. ¿Por qué? Porque luego te entrevistan, porque sales a cámara, porque eres la imagen de tu equipo, porque eres la imagen de tu organización, porque eres la imagen de tu universidad y eres la imagen de ese deporte electrónico. Entonces, si de por sí es complicado, es bastante complicado que a un gamer lo vean como alguien responsable, limpio, etc. Imagínense, dar una mala imagen es todavía peor. Entonces se tienen que cuidar la imagen junto con todos estos valores. O sea, de nuevo, es algo que no se debería de estar diciendo, pero que considero bastante oportuno hacerlo ahora que
pues que todos estamos curiosos de saber cómo puedo llegar a ser un gran deportista electrónico. O sea, ¿qué es lo que necesito? ¿En qué se van a fijar las personas? ¿Por qué no consigo un patrocinio? Etcétera. Bastantes cosas que van por ahí. Y pronto estaremos hablando de más de esto al respecto. Si a ustedes les gustaría saber algún tema en específico o algo que quieran saber al respecto de cómo se hacen las cosas o justamente hace rato que llegó una persona y nos preguntó, ¿podría darnos una forma de contactarlos? Por supuesto, pueden mandar un mensaje a nuestra página de Facebook, ahí la voy a estar poniendo. Manden mensaje a nuestra página de Facebook. Ahí se llama Deportes Electrónicos UNAM, ahí nos pueden enviar mensaje. Ana, muchísimas gracias por preguntarnos y por acercarte a nosotros. De verdad es súper bien recibido todo este tipo de preguntas porque justamente algún día les traeré a mi mamá aquí. Algún día les traeré a mi mamá aquí y le preguntaremos, oye, ¿tú qué sentías de que tu hija se la pasara jugando 24/7? No jugaba 24/7, pero según ella sí lo hacía. Yo creo que sería muy divertido que también aquí las mamás que están al pendiente de Deporte UNAM puedan escucharlo como de experiencia tal vez de alguien, de la mamá de un competidor, quizá no tanto de la mía, porque yo me dedico más a lo administrativo y a lo organizacional que a la competencia en sí. Tiene ya bastantes años que no compito en realidad, pero justamente porque yo me fui como a otra rama de esto que son los deportes electrónicos. Tienen el Free Fire, es lo que queremos. También los invitamos como a escribirnos y decirnos, oigan, yo quiero este deporte electrónico porque tenemos un par contemplados. Uno de ellos, les puedo hacer el spoiler, es Halo. Pero de resto, pues no podemos darle gusto a todos. Yo recuerdo que hace unos años nos escribían que hiciéramos torneos de Smite y había como 3 equipos en la UNAM que jugaban Smite. Entonces, la verdad es que no tenía mucho sentido hacer un torneo de Smite, pero ahora entiendo que la comunidad ha crecido, que van llegando nuevas inquietudes, que la mayoría de ustedes juegan Free Fire cuando nosotros al principio pues ni se nos pasaba por la cabeza hacer Free Fire. Creo que ahora más que si se nos pasa la cabeza o no, Free Fire, por ejemplo, es ya una obligación de algo que tenemos que hacer sí o sí y algo que le tenemos que dar a la comunidad porque se requiere y porque pues, simplemente lo tenemos que hacer y punto. No, no hay de otra, pues. Sí quiero que me pregunten. Muchas gracias por estar aquí. Por ahí anda mi mamá, saludos a mi mamá. Pues nada, yo quiero que ustedes pregunten lo que requieran en estos momentos. Nos quedan un par de minutitos, entonces podemos responder todas las preguntas que quieran. Yo competí en Gear 5 a nivel competitivo y me hicieron la fundación. Es que poco a poco, justamente, no se desesperen. Esto se trata muchísimo de constancia, de no ponerse triste porque no ganaste el primer torneo, porque te sacaron en la primera ronda. Es constancia y dedicación y obviamente en caso de juegos en equipo, encontrar personas que pues de alguna forma tengan ese mismo interés en crecer como tú la tienes. No, no cualquiera puede hacerlo. Por favor, hagan stream de Gears 5. Estaría bastante bueno hacer streams de Gears of War 5. La verdad es que para hacer streams de Gears es un poco complicado porque se requiere capturador, Xbox y el juego. Entonces, y me parece que Gears no tiene un modo como de observarlo externamente, pero yo no lo sé. ¿Por qué no lo sé? Porque quizás sí soy un poco experta en deportes electrónicos, pero no totalmente, no en todos. Entonces también si ustedes tienen el interés de acercarse y decirnos, oigan, yo les puedo ayudar con tal título o con tal juego, estamos en la total apertura para poder lograrlo. Para poder lograrlo y pues de nuevo llevar esto a ustedes, llevar las cosas que pueden ser. Nosotros ni siquiera calificamos a fase de grupos poco a poco, de nuevo, no se desesperen, o sea, practiquen, busquen un coach con constancia y dedicación, o sea, los planes que también tenemos acá es buscar entrenadores para poder dárselos a comunidad UNAM. Por desgracia, en materia de deportes electrónicos, todo el mundo quiere ser jugador, todo el mundo quiere ser jugador, pero no quieren ser entrenadores, no quieren ser árbitros. Entonces, poco a poco es una industria que va creciendo, a la cual nos vamos aproximando y a la cual a ustedes, a través de este espacio, que estamos muy agradecidos con Deporte UNAM por brindárnoslo, podemos darles esa información para que ustedes se interesen, para que se acerquen
y para que entre todos podamos crecer como una bonita asociación deportiva. Si gustan, puedo brindar un poco de mis pocos conocimientos de Survivor 5. Sí, por favor, mándenos un mensaje y estaremos ahí al pendiente para poder responderles en la medida en la que nos sea posible, porque tampoco crean que nos la pasamos haciendo nada y jugamos todo el día. Ojalá, yo me encantaría volver a esa etapa de mi vida donde yo hacía nada y jugaba todo el día. Ya no es así. Entonces, ahí no desesperen, siempre estamos al pendiente de las cosas. ¿Habrá equipos en la UNAM, en la LVP mexicana? Qué buena pregunta. Estaría genial eso. Por ahora, las miras o la proyección que tenemos en la A de UNAM es únicamente el deporte colegial. Entonces, en la LVP no lo podemos garantizar. De hecho, hay un circuito de clasificación que tiene el LVP en el que la UNAM debería decidir si entrar o no. Pero pues eso depende. Porque en el EVP actualmente, por ejemplo, Chivas Esports ya tiene un equipo, entonces poquito a poquito utilicen justamente ese comando para que les lleguen todas las notificaciones, pero yo los quiero invitar. Cada viernes estamos aquí a las 7 de la noche hablando de deportes electrónicos. A veces nos ponemos a jugar, a veces nos ponemos a jugar mientras hablamos, a veces solo hablamos. Entonces, pues depende mucho del día que ustedes lleguen, pero usualmente los lunes sale la programación de lo que estamos haciendo. No, pues no, para alguien casual esto solo es un hobby. Sí, pues no, no es así, no es así, yo les aseguro que no es así. Sí, se dedica bastante tiempo, bastante esfuerzo, recursos y dedicación y paciencia de nuestras madres para llegar a donde estamos, para poder llegar a competir. Entonces, poco a poco, yo de verdad se los pido, no se desesperen. Es un camino largo, sí, pero es un camino que vale totalmente la pena. Yo el día de hoy me despido, les agradezco muchísimo por haberme escuchado, por haberme extendido sus preguntas. La verdad es que nos fuimos un poco por todos lados por el día de hoy y gracias a ustedes hubo bastantes preguntas. Entonces, sin más que decir por el momento, yo les mando un saludo enorme. Soy Yuri Cruz, la presidenta de la AB UNAM, y espero traerles más contenido sobre esto para poder responder a todas sus preguntas, cuestiones y poder ayudarlos a alcanzar eso que ustedes quieren, que es ser un deportista electrónico. Nos vemos a la próxima, el viernes a las 7 aquí en Deporte UNAM 1. No olviden seguirnos. Hasta la próxima.